Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina y bueno, en este video voy a hablarles sobre el libro de la música barroca de John Walter Hill y en este video voy a abarcar lo que son el segundo y el tercer capítulo. Bueno, principalmente voy a hablarles sobre el segundo capítulo que lleva por título El nacimiento de la ópera, la monodia y el madrigal concertante. Bueno, yo considero importante antes de, bueno, más bien de introducirlos a todo lo que es el segundo capítulo, pues mencionarles y recalcarles quiénes fueron los Medici. Y bueno, estos eran como un linaje de mecenas muy importantes en Italia y en toda Europa. Ellos eran importantes porque tenían, pues sí, tenían mucho, pues dinero, prestigio. Y bueno, todas las bodas de la familia Medici, desde su comienzo, aproximadamente en 1537, fueron celebradas por un elaborado beato musical y este se basaba como en la mitología griega y todo este tipo de cosas. Existió también alrededor de la familia Medici un mito político que hablaba sobre que ellos iban a traer una edad de oro, que iban a traer como la renovación y que iban a traer pues el redescubrimiento de las artes, de la literatura, de la filosofía. Y bueno, todo esto lo hacían patronados por sus padres, que eran Cosme y Lorenzo el Magnífico. Todo esto, pues sí, hablando desde lo más sofisticado y lo más arriesgado que tenían artísticamente. Estos eran los espectáculos que habían entre actos, ¿no? Se les llamaba los intermedi y eran interpretados regularmente desde la boda de Cosme en 1539 para acontecimientos de estado muy, muy importantes. Los intermedios eran interpretados en los entreactos, como ya les mencioné, de las obras teatrales habladas, pero entre ellos todas las palabras pues eran cantadas. Era muy pues significativo esto de los intermedios. Um, en realidad la música pues de los intermedios no era continua, sino que tampoco tenían como un diálogo formado, las palabras no formaban un diálogo continuo y también había pues un argumento base, o sea, para todo esto. Cabe mencionar también que entre los actos de la puesta en escena de la Pellegrina realizada para celebrar la boda de Fernando I y Cristina de Lorena en 1589, se presentaron varios entreactos o intermedios de gran importancia. Y entre muchas de las actuaciones, estas fueron compuestas por Emilio Cavalieri y aquí quiero mencionar algunas de ellas que destacan bastante, que fue el solo ornamentado Godi, Turba Mortal, cantado por el Rey del Amor en el sexto intermedio, lo que Dal Cielca del Farey, que fue cantada por su esposa Lucía, y el solo de Arión en el quinto intermedio, que fue compuesto e interpretado por Jacobo Peri, y los tres compositores eran pues miembros de la corte ducal. Ok, aquí también quiero como destacar la extraordinaria interpretación y actitud de los cantantes y de los asombrosos efectos escénicos, de todo el ambiente que tenían los intermedi, porque este, aquí aportaron mucho como a toda la historia, a todo el mensaje que se dirigía hacia el público, ¿no? También que tuvieron muchas contribuciones a la cultura pues europea y también trajo como el resurgimiento político, pudo reunir y coordinar otras actividades artísticas y también unieron con todo esto los recursos necesarios para contratar a mejores intérpretes y a los mejores diseñadores también que hubiera disponibles. Hubo una persona quien fue el inventor de los escenarios de los intermedi y este fue muy importante en 1589, que pues su nombre fue Florentino Giovanni Bardi, quien a lo largo pues de más de 15 años había patrocinado y liderado un grupo de músicos quienes tenían como un nombre que se le denominaba la camerata. Y este estuvo dedicado como a la investigación, a la experimentación y bueno, para todo esto era para aprender sobre la música de la antigua Grecia y pues también para conocer las fuentes de su legendario poder para movilizar las emociones, así como hablábamos en el primer capítulo. Y bueno, pues mucho de lo que sabemos sobre las discusiones de la camerata de Bardi proviene de las cartas escritas
al grupo desde Roma por el humanista florentino Girolamo May, quien, bueno, tenía como sus conclusiones. Y estas eran junto a Vincenzo Galilei, quien fuese el padre de Galileo Galilei. Y bueno, hablaban sobre que la antigua música vocal constaba siempre de una melodía. Y bueno, también de que su ritmo se basaba en las palabras que estaban limitadas como un registro grave o medio o solo agudo, y que ayudaba a determinar su carácter expresivo. Con este tipo de música los antiguos griegos cantaban sus tragedias, y la música polifónica del mundo moderno no pudo conseguir los maravillosos efectos de la música antigua porque sus palabras eran cantadas simultáneamente en todos los registros y con diferentes contornos melódicos, con diferentes voces que anulaban como la una a la otra, y pues tenían otros efectos expresivos. Se decía que el poder expresivo de la música proviene pues de su habilidad para usar alturas, el ritmo y pues imitar exactamente patrones del lenguaje en las entonaciones y los acentos. Todo esto los actores lo usaban para distinguir a los distintos personajes en una obra pues de teatro o para los intermedios también, y sus relaciones con otros personajes o su estado emocional en cada momento de la obra. Platón y otros filósofos afirmaron que la música no es otra cosa que la palabra a la que luego se adaptan el ritmo y la armonía, pero no al contrario. Y bueno, Caccini denomina inarmonía fabelare, hablar en armonía musical, a este tipo de música, y afirma que es el estilo exacto que él ha usado para las fábulas cantadas en Florencia, y esas fábulas eran la Dafne, la Eurídice y el rapimiento de Céfalo, que actualmente se consideran como las primeras óperas en el estilo al que se refiere Caccini. Se llamó pues más tarde recitativo. En realidad, Vincenzo Galilei recomendó fórmulas tradicionales de aria como modelos para este nuevo tipo de canto, y el estilo de canto que reemplazó al diálogo hablado fue llamado estilo recitativo 40 años más tarde por el cortesano florentino Giovanni Battista Doni. Distinguió tres tipos de recitativo: el estilo recitativo propiamente dicho, o el estilo narrativo, el estilo expresivo y el recitativo especial. Y bueno, algunas de las características del estilo narrativo ilustradas en la noticia de la Dafne pues son la música silábica del texto, melismas decorativos, el uso abundante de la repetición de notas, la carencia de cualquier diseño memorable, melodías mayormente diatónicas, una campaña de acordes delimitado por una línea del bajo que se mueve lentamente y no tiene pues actividad melódica. Y bueno, por otro lado, el estilo expresivo del recitativo pues es similar en muchos aspectos al estilo narrativo. Se usa en una recitación menos monótona y de intervalos más cromáticos, con fuertes disonancias, y una declamación interpretativa dramática para proyectar intensas emociones. El recitativo especial, segundo, ni tiene más patrones, fórmulas musicales que el estilo narrativo, pero es menos conmovedor que el expresivo. Y para Doni sus orígenes se remontan a las fórmulas de recitación musical llamadas arias, con las que los italianos habían cantado largos poemas y de muchas estrofas durante más de un siglo. Peri, como Caccini y Cavalieri, afirman haber sido los primeros en adaptar las prácticas tradicionales, así como las contemporáneas, dentro de un drama cantado y sin interrupción, con el objetivo de dar expresividad escénica. Y bueno, en otro punto, la nueva música tiene una importancia histórica de otro tipo. Fue la primera colección de música impresa que incluyó todas las principales variantes del mono de barroca, canciones italianas para voz solista y bajo continuo. Su publicación simboliza el comienzo de una nueva era en la música de cámara vocal. Y bueno, Caccini agregó que tenía varias características como la espontaneidad, notas graves con acordes agregados en el acompañamiento y un ámbito reducido de alturas dentro de muchas frases de una pieza. Al comienzo del siglo XVII, los recitativos operísticos incluían palabras y excluían
los pasajes melodiosos y ornamentados que se pueden encontrar en muchas de las primeras monodias de Caccini. También durante las décadas de 1620 y 1630, los, los textos de canzonetas son contenido serio que se hacen más comunes mientras que los poemas triviales y ligeros aparecen con menos frecuencia. La música de estas nuevas canzonetas también a menudo es variada, compleja y menos de estas en Così mi disprezzate de Girolamo Frescobaldi o en Dio che vedi de Martino Presenti. Y bueno, aquí ya vamos a hacer un salto pues al tercer capítulo que lleva por título Nuevos géneros de música instrumental. Vamos a hablar, bueno, más bien como ya hablamos de algunos famosos intérpretes y compositores que estos tenían las primeras monodias y óperas, pues estos prestaron servicios a algunos nobles italianos junto con otros instrumentistas y compositores, intérpretes pues del teclado de la familia de laúd y bueno, en el área de la composición como en el área de interpretación vocal o instrumental. Los italianos del comienzo del siglo XVII intentaron capturar en la partitura pues el efecto espontáneo de la improvisación, de la interpretación improvisatoria y emplearon muchos contrastes y amplios gestos retóricos para despertar la pasión pues de los oyentes. Como lo mencionamos también en el segundo capítulo, el maestro de Girolamo Frescobaldi, Lucas fue el principal compositor de la corte de Alfonso II, duque de Ferrara. Y bueno, Luccasi fue un virtuoso de teclado que compuso madrigales en el estilo de la segunda práctica antes de Monteverde y madrigales antes que Caccini. Y bueno, el estilo de las tocadas de Frescobaldi deriva principalmente de la escuela veneciana, como queda ilustrado pues en las obras de Claudio Merulo, las tocatas de los venecianos anteriores como Andrea Gabriele habrían constituido un poco más de las incoherentes series de episodios con acordes en una mano y pasajes rápidos en otra. Era un tipo de pieza que los organistas podían improvisar. Frescobaldi publicó su primera colección en 1615 y presentó su segundo libro de tocatas en 1627. Los principales géneros de música italiana para teclado durante el siglo XVII eran tocatas, partitas, canzonas, risecares, fantasías y danzas, y se tocaban en cualquiera de los dos instrumentos, y la única música destinada a ser interpretada solo en el órgano estaba escrito específicamente en la liturgia católica romana, e incluso en este caso pues ciertas obras ejecutables en el clave, podrían también tocarse pues en el órgano por la iglesia. Y en la misa solemne el órgano se toca pues de forma alternada entre cada pieza. Las innovaciones en la música para conjuntos a comienzos del siglo XVII dependieron de la introducción del bajo continuo. En algunos casos esto simplemente pues significaba que la parte de abajo podía ser tocada por un órgano con acordes pues agregados así. Y bueno, la primera obra conocida para violín solista y bajo continuo es la sonata Violono e Violone de 1610 de Giovanni Paolo Cima, quien fuese organista y maestro de la capilla en Milán. Y bueno, hubieron muchos instrumentos de viento al comienzo del siglo XVII, entre ellos destacaban la corneta, el trombón, la trompeta, las chirimias y las flautas de pico. Y bueno, el último compositor importante con raíces en las tradiciones de los conjuntos de cuerdas civiles y los cortesanos del Valle del Pop fue Marco Uccellini, después de estudiar con Bonamente en Asís entre 1641 y 1662. Y bueno, creo que con esta información concluyo. Llegamos al final de este video. Espero que les haya servido mucho, que lo hayan entendido a la perfección. Y bueno, creo que es muy importante, es la forma en la que vamos aprendiendo poco a poco. Me llamó muchísimo la atención como todo lo que menciona sobre las canzonas, sobre las partitas y no sé, o sea, toda la historia que engloba a la música, ¿no? Entonces, pues bueno, de mi parte es todo. Espero otra vez que les haya servido mucho y que les haya gustado. Así que pues nada, bye.